¿Qué tal, familia? Deseo que te encuentres muy bien, de verdad. Deseo que tengas mucha apreciación por la palabra de Dios. Hoy vamos a estar estudiando, o más bien vamos a comenzar a estudiar el Salmo 78. Y el Salmo 78 pudo haberse escrito hace varios siglos, pero sigue siendo relevante, así como toda la palabra de Dios, obviamente. Y sigue siendo tan importante y relevante en nuestros tiempos que aún puede ser aplicable. Y la necesidad que tenemos de recordar, de llenar nuestra mente de ese conocimiento, de traer a memoria los hechos de Dios. Ese es el propósito principal de este salmo. Pero también de recordarnos que el ser humano ha sido constantemente necio. Siempre o casi siempre ha desobedecido a Dios y ha experimentado pues difíciles consecuencias a causa de su rebeldía, de su terquedad. Entonces el Salmo 78 sirve como un recordatorio para no olvidar la misericordia de Dios a lo largo de la historia. Aunque sabemos nosotros de antemano que todos estos escritos, toda esta profecía, porque aunque es un canto, es un, una, pues sí, un canto escrito por Asaf, es palabra de Dios porque Dios lo está inspirando y a través de este canto Dios nos está hablando. Es un cantor profeta, por así decirlo. Entonces, y nosotros cuando también proclamamos la palabra de Dios, la que tenemos escrita, cuando nosotros la declaramos y la enseñamos a los demás, también estamos haciendo esa función de profeta. El caso es que Dios a través de Asaf está trayendo a nuestra mente la misericordia que Él ha tenido con el pueblo de Dios. Obviamente en ese momento Dios le está recordando a través de Asaf que Él ha sido muy bueno con ellos. Entonces, nosotros tenemos muchas cosas en común con la nación de Israel, porque así como Israel luchó con la duda, con la incredulidad, con la rebelión, nosotros también enfrentamos luchas similares en nuestras propias vidas. Entonces, familia, vamos a poner atención en esta ocasión al Salmo 78. Vamos a prestar oídos, vamos a inclinar nuestro oído a lo que Dios quiere hablarnos hoy. ¿Va? Vamos a orar. Amado Rey, gracias, Señor, por preocuparte tanto por nosotros, Señor. Gracias porque una tras otra vez, Señor, nos estás hablando y nos estás llevando a no repetir la historia, Señor. A que nosotros podamos aprender de los errores de nuestros antepasados, que podamos aprender de los errores de nuestros padres, podamos aprender de los errores o de las malas decisiones de los demás, Señor, para que nosotros no hagamos lo mismo. Ayúdanos, Dios, en este momento a que nosotros podamos asimilarlo y aprender de ello, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Así es, familia. Entonces, el propósito de Dios es que nosotros no repitamos la misma historia. Y ese propósito tiene Dios a través de Asaf al anunciarle esto que vamos a empezar a estudiar hoy, familia, en el Salmo número 78. Y este salmo fue escrito por Asaf. El autor es este salmista, Asaf. Y es el salmo más largo de los salmos históricos, porque obviamente poco a poco vamos a ir avanzando, son 150 salmos como bien lo sabes, y el salmo más grande, más largo, es el Salmo 119. Y es un salmo también muy hermoso, así como toda la palabra de Dios. Cada palabra, cada pasaje tiene algo muy valioso para nuestras vidas. Por algo está escrita, familia.
Y entonces ese es el propósito, ¿no? Y esta es la característica de este salmo, que es muy largo y pertenece a estos salmos históricos. Y su lección o el propósito de este salmo es que la historia no debe repetirse, que nosotros aprendamos de lo que ya ha sucedido con los demás antes, ¿no? De cómo ellos han menospreciado el amor de Dios, cómo han menospreciado su ley, cómo han menospreciado a sus profetas, cómo han menospreciado su misericordia, su gracia, su paciencia, pero también les recuerda que Dios ha sido muy bueno, que ha mostrado su poder, que ha mostrado su gloria, que ha sido fiel con ellos. Así que familia, nosotros no debemos ser incrédulos como ha sucedido con todas estas generaciones. ¿Amén? Vamos a empezar con los primeros 4 versículos, familia. Es un salmo muy largo, es un salmo muy precioso, es un salmo que nos va a llevar a identificarnos con esta historia, con estos recordatorios. Y qué padre, ¿no? Porque también tenemos que ser humildes y reconocer que también cojeamos de repente en algunas cosas, pero tenemos que corregirlo. No nada más es decir, chale, no, pues estas personas son muy parecidas a mí, o más bien yo me parezco en estas áreas a aquellas personas, sino tiene como propósito que nosotros corrijamos y continuemos avanzando. Dice así la palabra de Dios. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Estos 4 versículos, familia, son una introducción muy importante, o no como tal una introducción, pero arranca con esta manera y habla Dios atrayendo nuestra atención. Por eso dice, escucha, pueblo mío, mi ley. Si estás distraído en algo, presta atención, por favor, hermano, hermana. No me vas a escuchar a mí, vas a escuchar la ley de Dios, sus mandamientos, su palabra, sus dichos. Vas a escuchar a Dios mismo, porque es su palabra la que nosotros proclamamos. Y es la palabra de Dios la única que puede transformar tu vida y la mía. Y Él desea tanto que no la menospreciemos y mucho menos que la despreciemos. Él desea que la atendamos, que la escuchemos, que dejemos toda distracción y que debemos darle el valor que se merece. Entonces, por eso dice, inclinad, pueblo mío, vuestro oído a las palabras de mi boca. No va a hablar cualquier persona, no va a hablar a un Asaf, simplemente está siendo instrumento de Dios. Así como en este momento, familia. Solamente somos instrumentos de Dios cuando nosotros proclamamos su palabra. Entonces, debemos de inclinar nuestro oído. Y cuando Dios habla de escucha, pueblo mío, es un asunto de que Él va a proclamarte sabiduría. Y esto es para instruirnos. En ese momento fue para instruir al pueblo de Dios, es para seguirlo capacitando, para seguirle enseñando, para seguirle mostrando lo que Él necesita para que sea bendecido, para que evite los fracasos de sus antepasados. Entonces, el tema o el propósito de Dios más bien es mostrar que Él es muy generoso. Él es como cuando tú vas a hablar con tus hijos. Si es necesario, tienes que apagar la tele, quitarles el teléfono, el juguete con el que están entreteniéndose,
no sé, lo que sea, y decirle, hijo, siéntate, quiero hablar contigo, y procurar hacer contacto visual. Y darte cuenta que realmente te esté viendo y que esté prestando atención aún a tus movimientos gesticulares, a tus movimientos de todo lo que tenga que referirse a la expresión verbal, y que, si es posible, preguntarle a ver qué te dije, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante que nosotros nos aseguremos que nuestros hijos están aprendiendo. Lo mismo desea Dios. Porque al igual que un padre desea que sus hijos no fracasen, no sufran, les vaya bien, lo mismo desea Dios. Es más, lo desea 1000 veces, 1 millón de veces más para nosotros, porque aún nosotros, como también lo enseña su palabra, si deseamos lo mejor y somos padres malos, pues ¿qué no desea Dios para nosotros? Que Él es completamente bueno, perfecto, justo. Entonces, al decirle esto, Dios, de inclina vuestro oído, es estar completamente atento. Es estar completamente prestando atención a Dios. ¿Por qué? Dice, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Lo que está diciendo aquí Dios es, te hablaré por medio de ejemplos y te explicaré los misterios del pasado. No está queriendo decir aquí Dios que va a traer algo místico o que va a revelar algo que nadie conoce. No, lo que está diciendo aquí Dios es que te va a mostrar algo que difícilmente muchas veces podemos entender. No que sea imposible, pero para poder comprender algo que a veces es complicado, tenemos que prestar mucha más atención. Cuando tú ves un tutorial para poder reparar algo, y si no te queda claro, lo vuelves a regresar el video. Cuando tú estás haciendo un trabajo y quieres que quede lo mejor posible, vuelves a darle otra repasadita, ¿verdad? Lo observas, lo analizas. Y así, en los jóvenes en su escuela, ¿verdad? O sea, por eso estudian, para poder retener esa información en su mente, para poder tener esas herramientas que les van a ayudar en la vida. Pues cuanto más las cosas espirituales, porque nos van a ayudar. Entonces, Dios desea que nosotros aprendamos y lo va a mostrar a través de ejemplos que son tan a la mano, tan comunes para ilustrar una enseñanza con una profundidad especial y espiritual. Dice, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. O sea, cosas que ya ellos las han aprendido también, porque desde generaciones atrás las han sabido sus padres y las han ido transmitiendo. Y lo único que va a hacer Asaf, o Dios a través de Asaf, es volvérselas a traer a la memoria. Ahora sí que les va a refrescar la memoria y los va a actualizar con esa información. Nosotros, por eso es que tenemos que dedicar tiempo a escuchar las enseñanzas, tenemos que ir con alegría a la casa de Dios, al templo, porque necesitamos actualizarnos. De repente nos olvidamos, como mencionábamos en la introducción. O sea, es necesario que nosotros estemos constantemente expuestos a la palabra de Dios, porque el mundo nos distrae. O más bien nosotros decidimos distraernos con el mundo, con los afanes, con las necesidades, con las preocupaciones, con nuestros planes. Entonces de repente necesitamos como que ese jaloncito de, oye, es por aquí, ¿no? Es muy importante, familia, así que Dios muestra su misericordia en esto y vemos su amor. Dice, las cuales hemos oído, versículo 3, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. O sea, Asaf no está revelando algo nuevo, no les va a decir algo diferente, no les va
como a dar una diferente interpretación, aplicación, no, simplemente les va a recordar, les va a traer a la memoria las maravillas de Dios, les va a traer a la memoria su amor, su perdón y su gracia y su misericordia, pero también les va a traer a la memoria cómo ellos constantemente fracasaron. Obviamente hoy no vamos a poder abarcar todo el Salmo, pero quiero que, ojalá no te pierdas ninguno de los videos como lo has venido haciendo, pero quiero que vayas hilando. Esto es una serie maravillosa, como todas las series de todos los estudios que tenemos entre semana, pero sí es necesario que tengas este antecedente de que Dios va a empezar a traerles a la memoria en este Salmo todas las cosas que Dios ha realizado por su pueblo, pero también cómo el pueblo ha sido ingrato, rebelde, terco, para que nosotros empecemos a ver si estamos repitiendo la historia o no la estamos repitiendo. Dice, nuestros padres las contaron. Entonces, aquí lo que quiere decir que son cosas que ya conocemos, que sus padres se las contaron, son cosas que ellos saben, que ya lo conocen, pero que muchas veces no quieren obedecer, como también muchas veces sucede con nosotros como cristianos. Que aunque ya sabemos que tenemos que perdonar, no queremos perdonar. Que aunque ya sabemos que tenemos que congregarnos, no queremos congregarnos. Y encontramos cualquier pretexto, tanto la bendición como la necesidad, ambos extremos, son pretextos. Porque me está yendo bien, no tengo tiempo, está más chido el seguir disfrutando de lo que Dios me da, o el que Dios me empiece a apretar un poquito el cinturón, el que me empiece a restringir ciertas cosas, también eso es un pretexto, porque no tengo dinero, porque ya no puedo. Entonces, ninguna de las circunstancias son justificación. El problema es nuestro corazón, que se nos olvida quién es Dios, que se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros, que se nos olvida lo que hemos recibido, que se nos olvida que Él nos ha salvado, que nos ha librado, que nos ha perdonado, que se nos olvida que Él es fiel, que nunca nos va a desamparar, se nos olvida que muchas veces nos ha sanado de múltiples enfermedades, que todo el tiempo Él ha puesto comida en nuestra mesa, que ha cuidado a nuestros hijos, que nos ha guardado, que nos ha dado un techo. Se nos olvidan todas las bendiciones de Dios. Entonces el problema es nuestro corazón, porque hay ingratitud. Y Dios quiere ubicarnos, y lo va a hacer a través de estos hechos que ya conocemos, ¿verdad? Tú y yo, si ya llevamos algún tiempo en la iglesia, ya conocemos, no, tal vez no toda la Biblia, y creo que nunca nos la vamos a aprender, pero sí conocemos en sí principios esenciales o fundamentales del carácter de Dios. Y también nosotros ya conocemos cómo somos como seres humanos. Y sabemos que tenemos que estar truchas, combatiendo todo el tiempo. Pero a veces bajamos la guardia, a veces ya nos rendimos. Y Dios quiere que te animes, que te levantes, que vuelvas a confiar en Dios, que veas que tu Dios, mi Dios, es sumamente poderoso. Por eso es que dice en el versículo número 4, Dios, a través de Asaf, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia, las maravillas que hizo. O sea, Dios desea que nosotros no seamos egoístas, que no seamos lentos, que seamos sabios, que nosotros pongamos al tanto a nuestros hijos y aún a nuestros nietos, que nosotros les platiquemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Si a ti te tocó haber experimentado esa conversión después, me refiero a la conversión a Cristo o tu nacimiento en Dios, después de haber experimentado lo peor, tal vez, no sé, Dios te sacó de los vicios, te sacó de la prostitución, te sacó del narco, te sacó de la idolatría, de enfermedades, de cosas tan terribles, que eso tú se lo platiques, que platiques esas maravillas, que a tus hijos, a tus nietos, les cuentes que nuestro Dios es sumamente poderoso,
obviamente con tus testimonios, con tus vivencias, pero también que le abras la Biblia y que le digas, mira cómo Dios partió el mar rojo, cómo Dios libró a su pueblo de una nación que lo oprimía y lo hizo a través de estas plagas, y cómo Dios les descendió maná del cielo y les proveyó carne, y aún así el pueblo era rebelde y Dios seguía siendo bueno, y Dios les introdujo a la tierra prometida, y así hasta nuestro Señor Jesucristo, lo que Él hizo, ha hecho, sigue haciendo y hará por nosotros. ¿Por qué? Porque el propósito que Dios tiene a través de su palabra, a través de todo lo que ha quedado plasmado en ella, de las vivencias de todos estos hombres que están desde Génesis hasta Apocalipsis, hombres como tú y yo, con sus errores, con sus defectos, con sus debilidades, es que nosotros aprendamos y conozcamos a Dios. Lo que Dios muestra a través de todo este libro de 66 libros es que conozcamos el amor de Dios, su plan y su propósito. Que conozcamos que Él se ha revelado a la humanidad. Y que esto no puede frenarse, que tiene que continuar, porque Él no desea que nada más llegue hasta nuestra generación. Él desea que los hijos de nuestros hijos conozcan su amor, su poder y se salven. Entonces, por eso es que dice, no la encubriremos a sus hijos. ¿De qué manera la van a mostrar? ¿De qué manera la van a revelar? Aquí dice, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová. En otra versión dice, pero nuestros hijos deben conocerlas. Debemos hablarles a nuestros hijos del poder de Dios y de sus grandes acciones, de las maravillas que puede hacer. La Reina Valera habla que hablemos a nuestros hijos de las alabanzas a Jehová, de su potencia y de las maravillas que hizo. Nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos que Dios es digno de toda nuestra adoración y gratitud. No hay mejor manera de alabar a Dios, de adorarle, que agradeciéndole. Y no solamente de labios. Eso es bueno, eso es un hermoso detalle. Es como cuando tú agradeces que te hayan servido un plato en la mesa. Gracias, ¿no? A quien sea, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu mamá. Pero es algo muy distinto también en que tú te levantes y laves tu plato. Hay una muestra de gratitud. O que correspondas con otra acción, ¿no? Lo que Dios desea es que nosotros alabemos con nuestras voces, con expresiones verbales, pero también que nuestra vida sea una muestra de gratitud, de alabanza a Dios, de adoración. Obviamente, si tú le vas a enseñar a tus hijos, a tus nietos, tienes que ser congruente. ¿Cómo le vas a decir a tu hijo? No, pues se trata la adoración a Dios de esto, pero tú haces lo opuesto. O sea, tú no eres agradecido. Tú no le alabas. Tus hijos no te escuchan cantarle a Dios, o en que en cualquier situación tú dices, gracias Dios mío, gracias Dios, ya llegué con bien. Gracias Dios porque tenemos alimento. Gracias Dios por esto. O sea, no, tus hijos no perciben que tú invocas a Dios en todo. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos con nuestra alabanza a Dios. Cuando tú estás alabando a Dios, tus hijos están aprendiendo cómo se alaba a Dios. Con palabras, pero también con una vida que honra a Dios, que da testimonio que eres hijo o hija. Pero también la Biblia nos está mostrando en este versículo 4 que tenemos que hablarle de la potencia de Dios, de su potencia, de su poder y grandeza, que está por encima y más allá de todo. O sea, el poder de Dios no tiene límite, no tiene comparación, no hay nada que se le iguale. Para que nuestros hijos sepan que no hay nada imposible para Dios. En cualquier problema, en cualquier necesidad, en cualquier circunstancia, para Dios no hay límites.
Tanto que tú y yo somos salvos gracias al poder de Dios. Aún en eso Dios muestra su poder. No hay nada imposible para Dios. Nuestros hijos tienen que contemplar ese poder en su creación, en, en su palabra, cómo la ha preservado. Pero no solo eso, también nos habla que les platiquemos las maravillas que hizo. Es decir, el poder y la grandeza de Dios que Él tiene, que Él posee, pero ahora en beneficio de nosotros. O sea, Él ha creado el universo, las galaxias, los planetas, las estrellas, los animales, las plantas, los mares, a nosotros mismos. Dios tiene ese poder de sostener su creación, de sustentarla. Dios tiene ese poder de destruir ejércitos, de abrir el mar. Ahora, todo ese poder, ¿cómo obra o cómo Dios lo usa a beneficio o en beneficio de nosotros, sus hijos? Ya lo llevas. Oye, mira, hijo. Oye, mira, nieto. Oye, mira, hermano. Oye, mira, mamá, papá. Obviamente que aquí está destinado a las generaciones futuras, pero cuando tú das testimonio y estás hablando del poder de Dios, lo puedes aplicar a cualquier persona. Y pues sí, mira cómo Dios, siendo una persona con tanto poder, está interesada y ocupada en nosotros. Tanto que tú te puedes acercar confiadamente a Él y puedes tener la seguridad que Él te está escuchando, que Él te va a escuchar y que va a responder tu oración. Siempre conforme a su voluntad, pero la va a responder. Porque te ama. Y mira lo que ya hizo por ti. Y mira lo que ya está haciendo. O busca a Dios porque Él es el único que te puede ayudar. Esas son las maravillas que Dios puede hacer. Simplemente echa un vistazo atrás y recuerda cómo eras sin Dios. Ve lo que Dios ha hecho en tu vida. Todo eso tiene como propósito que nuestros hijos empiecen a llenar su mente de información, de conocimiento, para que ellos lo tengan aquí en la memoria, pero también les afecte en su futuro al tomar decisiones. Que saben cómo es su Dios, saben que tiene todo el poder Dios y pueden contar con Él. Porque saben que Él lo ha venido haciendo desde siempre. Y que también puedan saber que pueden acercarse a Él. Entonces, familia, eso es un factor importante. La historia así escrita y así enseñada afectará tanto la esperanza y la memoria en la juventud que la obligará a obedecer al Dios revelado. Tienen una esperanza, ya saben que no están solos, ya saben que tu vida tiene un propósito, que fueron creados por Dios, para Dios. Entonces, afecta muchísimo nuestras vidas cuando conocemos la palabra de Dios y recordamos sus hechos, sus proezas, pero también recordamos que hemos fallado. Y eso lo vamos a ver la siguiente semana, familia. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por atraer nuestra atención de esta manera, Padre. Nosotros necesitamos inclinar nuestro oído para poder estar completamente atentos a lo que solamente puede transformarnos, puede salvarnos y puede bendecirnos, Señor. Te rogamos, Padre, que lo que tú nos hables, nos enseñes, nosotros podamos considerarlo siempre como lo más importante en la vida, Señor. Y de esa manera nosotros podamos practicarlo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga, familia.